tardes a todos. Estamos en la última sesión del Congreso en el State of the Art. Es un gusto para mí presentarlo. Es hepatocarcinoma, nuevos conceptos, y principalmente aclarar si la clasificación de BCLC dejó de ser una clasificación estática y cuáles son las novedades que hay en este campo, y saber y presentarles y comunicarles a todos que este State of the Art es en memoria de nuestra querida doctora Beatriz Ríos, y la presentadora será la doctora María Rey. María Rey es la jefa de unidad de cáncer hepático del Hospital Clínico de Barcelona y lidera el grupo del BCLC. Por lo tanto, para nosotros es un placer que esté con nosotros. Agradecerte, María, agradecerte porque también Beatriz sos una directa discípula de la querida Beatriz, de nosotros también. Y un gusto presentarte, agradecerte que puedas estar con nosotros y compartir toda tu experiencia. Muchas gracias por siempre aceptar la participación en las distintas actividades que generamos desde la sociedad. Esperamos con ansias tus comentarios y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Es un placer poder volver a Argentina. Muchas gracias al comité organizador por el honor de poder dar el State of the Art en el Congreso argentino. El tema que vamos a comentar son nuevos conceptos en el manejo del carcinoma hepatocelular. El BCLC dejó de ser una clasificación estática. El reto de contestar esta pregunta hace que en los próximos minutos intentaré dar un pantallazo general de qué es la clasificación BCLC, cómo se ha generado y si eso no es una clasificación dinámica. Este es mis conflictos de interés, pero creo que he de confesar otro conflicto de interés, y es que soy miembro del BCLC desde el año 2007, desde el año que dejé el Hospital Italiano y Neuquén. Y por eso creo que la pregunta que me permitiré también contestar es, ¿fue alguna vez estático la clasificación del BCLC? Personalmente creo que no, y por eso intentaré compartir con ustedes diferentes conceptos de la clasificación para poder hacerlo. En esta diapositiva tenemos la evolución de la clasificación del BCLC. Como todos saben, la primera edición fue en el año 99. Posteriormente se fueron actualizando en función de los diferentes avances que hubieron, tanto a nivel pronóstico, como veremos más adelante, como a niveles de tratamientos que demostraban beneficio en supervivencia y se fueron incorporando a la clasificación del BCLC. La clasificación del BCLC es el reflejo de un trabajo multidisciplinar en el cual es transgeneracional ya. Los fundadores del BCLC actualmente nos están dando paso a nuevas generaciones y lo más importante es que es no piramidal y, como podemos ver, todos los estadios tienen diferentes criterios, pero están todos al mismo nivel. Y creo que esta filosofía es muy importante al momento de interpretar la diapositiva. Como todos saben, la última clasificación que publicamos fue en el año 2018. En esa clasificación estaba toda la información hasta abril del 2017, pero estamos en el año 2021 y estamos trabajando en esta nueva clasificación del BCLC. La pregunta que se harán es ¿cuáles son estas novedades? Daré algunos adelantos, no tenemos la versión final y como mostraré más adelante la presentaremos en noviembre de este año. El punto principal que yo creo que hemos de destacar de la clasificación del BCLC es que es una clasificación pronóstica y que hace un link entre el pronóstico y la primera opción de tratamiento. Como una clasificación pronóstica, tiene en cuenta factores relacionados con el tumor, factores relacionados con la función hepática, pero también factores relacionados con otros aspectos del paciente, como pueden ser las comorbilidades o las diferentes opciones de tratamiento. Y todo esto hará que el médico responsable, los que nos dedicamos a esta patología, seamos responsables tanto del diagnóstico, del estadiaje, como del manejo del paciente. ¿En qué lugar está la clasificación del BCLC? El BCLC lo que hace es estadificar al paciente teniendo en cuenta solo esos factores relacionados con el tumor y la función hepática.
pero el manejo del paciente y las circunstancias que estamos viviendo, como es la situación de la pandemia, es imposible de poner en una figura, al igual que las comorbilidades o las diferentes opciones o situaciones locales que hay. Por lo tanto, el manejo del paciente siempre seguirá siendo nuestra responsabilidad como médicos responsables de esta patología. En este sentido, la primera pregunta que nos hemos de plantear cuando querramos utilizar la clasificación del BCLC es ¿qué perfil de paciente tenemos? De acuerdo a la clasificación del BCLC podremos distribuir de acuerdo a una serie de factores, pero hay otros que no podremos incluir y es aquí donde estamos trabajando hasta qué punto hemos de incorporar algún tipo de factor de estratificación o de definición del pronóstico. Aquí 3 ejemplos, un señor de 92 años con Alzheimer, un señor de 60 años con un infarto agudo de miocardio u otro con 50 años y una cirrosis descompensada. Puse ejemplos de hombres porque, como sabemos, esta patología se da predominantemente en hombres, pero también sería aplicable a ese pequeño porcentaje de mujeres que tiene esta patología. Todo esto no sería posible sin aplicar 2 conceptos que tiene la clasificación del BCLC. Primero es migración de tratamiento, o sea, paciente lo clasifico según un estadio en función de la función hepática, y la carga tumoral y los síntomas relacionados con el tumor, y por el motivo que sea no puedo aplicar la primera opción de tratamiento, entonces paso hacia la derecha a las siguientes opciones. Otra situación sería que aplicamos el tratamiento indicado, pero a pesar del tratamiento el paciente progresa y sin cambiar de estadio necesitamos aplicar otro tratamiento. Aquí sería el concepto de migración, de progresión intratable. En este sentido, la clasificación del BCLC es dinámica, pero es fundamental no quedarse solamente con la foto de la clasificación, sino incorporar estos 2 conceptos. Si nos preguntan, ¿sigue usted la clasificación del BCLC? Seguramente muchos médicos digan que no. Sin embargo, si al final de la frase ponemos ¿sigue usted la clasificación del BCLC aplicando la migración de tratamiento y la progresión intratable? Seguramente este porcentaje de médicos aumentaría de forma significativa. Y es esto lo que intentaré comentar en las siguientes diapositivas. Nuevamente recordar que todos estos factores serían la foto que tendríamos que tener en cuenta y actualmente agregamos un factor más que es el impacto de la pandemia. Como todos saben, tenemos un trabajo internacional que muchos de ustedes participaron, donde se ve realmente el impacto que tuvo la pandemia, ya sea en el diagnóstico, en el screening, como en el tratamiento, y esto será lo que veamos en los próximos años. A pesar de tener tratamiento, muchos pacientes no pueden acceder porque no hay posibilidad de ingresar a los pacientes. Por esto, una mención especial al impacto que tiene la pandemia en todos nosotros, incluidos los pacientes con cáncer de hígado. Muy bien, aquí tenemos la clasificación que la mayoría de ustedes seguramente conozcan. Para los que se están iniciando en el carcinoma hepatocelular, hay 5 estadios. El estadio muy temprano, que es un nódulo único menor de 2 centímetros, buena función hepática y sin síntomas relacionados con el tumor. Luego tenemos el estadio temprano, que aquí los pacientes pueden tener hasta 3 nódulos menores de 3. El estadio intermedio, que ya es un tumor multifocal. El estadio avanzado, cuando ya hay síntomas relacionados con el tumor o enfermedad extrahepática. Y el último estadio, que es el estadio terminal, el BCLC-D, que son aquellos pacientes que no tienen opción a tratamiento. Esta es la versión 2018. Como les decía, estamos trabajando en la versión 2021. No modificaremos la estructura de la figura, esto ya lo puedo adelantar. La primera parte de la estructura, la parte del pronóstico, la parte del tratamiento y la parte de la supervivencia. Lo que sí estamos trabajando es en refinar estos factores pronósticos y hasta qué punto hemos de incorporar otros factores, como puede ser el ALBI score, que mide la función hepática, el valor de la alfa-fetoproteína, la edad de los pacientes o incluso la etiología. Y esta parte de la figura seguramente tenga un cambio en este sentido. En la otra área que estamos trabajando es en la caracterización de los pacientes con estadio intermedio. También es una tarea difícil de poder organizarlo, pero es claro que los pacientes son heterogéneos. Y es por eso que la aplicación de la migración de tratamiento y la progresión intratable son claves y inicialmente se aplicaban a esta parte de la figura, pero lo hemos de tener como un concepto aplicable a toda la clasificación.
Obviamente los pacientes en estadio avanzado tenemos nuevas incorporaciones de tratamiento y estarán incluidos en esta parte. Pero esto lleva a otra parte de la figura que hasta ahora no existía y que estamos trabajando también, es lo que en inglés se llama Clinical Decision Making, que es la decisión de tratamiento, hasta qué punto podemos en una figura poner todas las opciones de tratamientos o las segundas líneas y terceras líneas, y estamos trabajando también en esta área. Por lo tanto, habrán cambios. Como decía, ¿fue alguna vez estática? Personalmente creo que no, porque fue incorporando diferentes opciones. Si la pregunta va dirigida a si migraremos hacia la izquierda y no solamente hacia la derecha, es en el apartado de decisión clínica donde tratamos este punto para diferentes puntos, como puede ser el downstation o la necesidad de hacer algún tipo de tratamiento. Dicho esto, lo que intentaremos plantear en esta nueva figura es no perder el concepto clínico de que somos los responsables del manejo del paciente y que la figura sola no puede funcionar. Independientemente de los pacientes para tratamiento, a menos que sean pacientes que sean candidatos a trasplante hepático, todos los pacientes candidatos a tratamiento tienen que tener función hepática conservada. A lo largo del tiempo, el paciente puede desarrollar progresión de la enfermedad o puede lograr respuesta o al menos no progresar. Sin embargo, los pacientes son cirróticos y todos ellos están en riesgo de presentar descompensación hepática relacionada o no con el tumor. Aquí tenemos nuestra responsabilidad, nuestro rol de intentar buscar de compensar la función hepática, pero hay un momento en el cual es el punto de irreversibilidad donde la función hepática no puede mejorar. Si el paciente tiene progresión radiológica y progresión de deterioro de función hepática, estaremos hablando de un paciente con una progresión sintomática, con síntomas relacionados con tumor y con un alto riesgo de muerte. Sin embargo, si el paciente presenta progresión radiológica pero mantiene buena función hepática, tenemos diferentes opciones de tratamiento. Y aquí hablaríamos de un paciente con alto riesgo de poder presentar una supervivencia muy superior a la historia natural con la aplicación de los diferentes avances en el tratamiento que tenemos en los últimos años. Otro concepto que me gustaría mencionar aquí y que quizás es uno de los puntos de mayor controversia dentro de la figura del BCLC es el paciente candidato a quimioembolización. Y no solamente el candidato a quimioembolización, sino cuándo finalizar la quimioembolización, cuándo pasamos al tratamiento sistémico. Como decía al inicio de la charla, estamos trabajando en el perfil de pacientes. No tenemos duda que los pacientes tienen que ser compensados y sin síntomas relacionados con el tumor, pero hay que definir un número de nódulos para considerar, hay que definir que sea una enfermedad definida o no. Estas serán los puntos que estamos discutiendo para poder trasladar a la figura. Lo que sí está claro es que los eventos evolutivos durante el tratamiento marcarán la evolución del paciente y aquí habrían dos escenarios. Aquel paciente en estadio BCLC-B que a pesar de presentar progresión o no respuesta después de 2 fases, continúa con una función hepática conservada en estadio B y hay un grupo de estos pacientes que necesitarían pasar a tratamiento sistémico. Y otro escenario que es aquel paciente que progresa con buena función hepática, pero con enfermedad extrahepática y que pasa a ser un BCLC-C, una enfermedad avanzada. En este caso, no hay dudas que la opción sería el tratamiento sistémico. El otro escenario es aquel paciente que independientemente de la respuesta radiológica tiene toxicidad relacionada con la quimioembolización, es poco frecuente pero puede suceder, y post-quimioembolización logra mantener una función hepática preservada y un buen performance status. En ese caso, también nos tendríamos que plantear la opción del tratamiento sistémico. Esto lleva a otro punto que ya mencioné previamente, que es la progresión intratable, este concepto que, como decía, se inició en los pacientes con quimioembolización. Aquellos pacientes que no lograban una respuesta objetiva, nos podemos plantear pasar a tratamiento sistémico, pero sin embargo, después de TACIS puede ser que el paciente deteriore la función hepática o presente una progresión radiológica o no tenga respuesta y tengamos que considerar este tratamiento. Este concepto que se inició en el contexto del estadio intermedio, porque como decía es el más heterogéneo, es aplicable a todos los estadios. Si por lo que sea tenemos un paciente que hacemos un tratamiento percutáneo y el paciente presenta recurrencia y no es accesible para el tratamiento percutáneo, nos podemos plantear una TACI. Lo mismo sucede con un paciente
quirúrgico que progresa o que desarrolla una nueva lesión, sigue siendo un BCLCA, pero no sería un candidato a volver a hacer cirugía por algún motivo. En este caso también lo aplicamos. Por lo tanto, me gustaría resaltar que el dinamismo y la clasificación no estática está determinado por este concepto, el de progresión intratable y el de migración de tratamiento. Ahora, en esta segunda parte de la charla, lo que me gustaría comentar son aquellas peculiaridades que se plantean al momento de definir cuál es la primera opción de tratamiento para cada uno de los estadios de la enfermedad. Comenzaré por la ablación. Habitualmente cuando hablamos de ablación pensamos en radiofrecuencia, en alcoholización, tratamientos percutáneos. Recordar que también tenemos los tratamientos ablativos por vía laparoscópica y hay cada vez más datos en relación a la radioterapia, a las SBRT, y hay datos pero no con tanto auge en la ablación por láser, y de este último no comentaré. Me centraré más que nada en qué opción tener en cada uno de los escenarios. El punto fundamental, como siempre, es seleccionar a los pacientes. Habitualmente hablamos de si la cirrosis está compensada, de que los pacientes tienen que tener performance status de 0, no tener síntomas relacionados con el tumor, o una carga tumoral BCLC 0 o A. Sin embargo, la localización no la solemos contemplar en la figura del BCLC y puede ser un punto que cambie el clinical decision making. En este sentido, recomiendo revisar a los que estén interesados esta revisión de Jean-Jacques No en Journal of Hepatology ya hace unos años, y donde da una visión muy general de qué factores tendríamos que tener en cuenta para decidir o no una opción de tratamiento. Asimismo, también resalta el rol de la ablación por vía laparoscópica en todos aquellos pacientes que por algún motivo el tumor no es accesible, ya sea por el alto riesgo de complicaciones, porque hay vasos y estructuras que puedan tener complicaciones, o porque hay un alto riesgo de SIDA. En este sentido, la vía laparoscópica sería la primera opción. Sin embargo, cuando hablamos de tratamiento ablativo, la pregunta actual es hacer radiofrecuencia o microondas. Incorporaremos estas opciones en la clasificación del BCLC. Estas opciones no las podemos clasificar para un grupo de pacientes específicos, pero en este apartado de decisión de tratamiento habrá algún punto que contemple esta parte de la decisión clínica. Aquí les presento un estudio publicado en 2018 que valoraron pacientes BCLC 0 y BCLC A, básicamente el 80% con función hepática conservada, y observaron que la supervivencia, independientemente del tipo de ablación que se utilizaba, era similar. Por lo tanto, la decisión no tiene que estar tanto basada en una técnica u otra, sino en otros parámetros. Estos otros parámetros pueden ser relacionados con la localización, pueden ser relacionados con la experiencia, pueden ser relacionados con bastantes factores. Pero, ¿qué punto tendríamos que tener en cuenta para poder decidir si hacemos un tratamiento ablativo o tenemos que hacer otro tratamiento como puede ser la cirugía? Y es por esto que les presento este trabajo también de Journal of Hepatology del año pasado, en el cual lo que analizaron fue el patrón de recurrencia de aquellos pacientes BCLC 0, recuerden, único menores de 2 centímetros, después de hacer una radiofrecuencia en un grupo de pacientes que eran potencialmente trasplantables. Como saben, en el paciente con una lesión única menor de 2 centímetros, si es trasplantable, la primera opción del BCLC es hacer cirugía para ver si tiene alto riesgo de recidiva. Sin embargo, si el paciente no es trasplantable, podríamos plantearnos la radiofrecuencia. ¿Qué ventajas tiene plantear una cirugía en un paciente de estas características? La ventaja es que el patrón de recurrencia que podemos tener incluso en estos pacientes con una lesión de menos de 2 centímetros puede ser más allá de los criterios de Milan. En la primera recurrencia hasta un 9%, pero si vemos evolutivamente hasta un 21%. Y cuando vemos este grupo de pacientes, cómo progresan, como pueden ver, con invasión vascular o metástasis. Por lo tanto, para prevenir que el paciente no pierda esta capacidad de poder ser trasplantable, la cirugía en este perfil de pacientes sería la primera opción. Y estos son datos actuales que refuerzan la recomendación que habíamos hecho en el 2018 y que en principio continuará en esta nueva versión.
Otra de las preguntas que nos hacemos habitualmente es ¿cuándo he de preferir la ablación en lugar de la cirugía? Aquí también otra publicación del año 2019 en el cual analizaron los factores de supervivencia en la radiofrecuencia o en la resección, cuándo contemplar la radiofrecuencia. En este trabajo, pacientes de más de 65 años con unos tumores mayores de 1,7 centímetros que tengan hipertensión portal. En esta población la radiofrecuencia sería, o la ablación sería recomendable. Pero como digo, estamos trabajando en este sentido, revisando toda la literatura para definir las modificaciones en este sentido. Aquí les presento otro trabajo que se presentó en ASCO, no está publicado todavía. Lo que se hizo fue en pacientes que eran pacientes con hasta 3 nódulos menores de 3 centímetros y todos con Child menos de 7 centímetros. Lo que hicieron fue randomizar cirugía o radiofrecuencia y este es el estudio SERF. Lo que hicieron fue estimar la recurrencia free survival. Y lo que observaron es que la cirugía era igual que la radiofrecuencia. Sin embargo, aquí el punto está en qué pacientes fueron los que se analizaron. Nuevamente, pacientes con lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, y como pueden ver, en un 90% los pacientes eran solitarios. Por lo tanto, estos resultados son aplicables a aquellos pacientes que tienen un BSLC 0. Y nuevamente le incorporaremos estos datos en la clasificación del BSLC. Paso a un escenario completamente diferente, pero igual de controvertido que la cirugía en la clasificación del BSLC, y es cuál es el rol de la radioembolización en la versión del 2021. Aquí hay un punto importante. Los datos nuevos que hay son la publicación de Salem este año en Hepatology y que nos pueden abrir la puerta a contemplarlo dentro de una opción de tratamiento, pero ya adelanto que no será primera línea de tratamiento. Básicamente, los datos del estudio Legacy que llevaron a la aprobación de la radioembolización por la FDA contempla pacientes con lesiones únicas menores de 8 centímetros, buena función hepática y BSLC-C por un deterioro del performance status con síntomas performance status 1, pero en ningún caso invasión vascular o metástasis extrahepáticas. Por lo tanto, con estos datos nos podemos plantear que en aquellos pacientes que cumplan estos criterios, que no sean candidatos a otros tratamientos, y si contemplamos un paciente en BSLC-C, sería atezo, beva, lenvatinib o sorafenib con una lesión única, nos podríamos plantear esta opción. Sin embargo, en pacientes con otras cargas tumorales no hay datos. Ya tenemos los datos del Sirvenir y del SARA, que ambos son negativos. Recuerden que comparó radioembolización con sorafenib en pacientes avanzados y no hay datos que mejoren la supervivencia. Ambos trials fueron negativos. Por lo tanto, en la única población que nos lo podríamos permitir es en aquellos pacientes que no tienen otra opción de tratamiento y cumplen específicamente estos criterios. ¿Y por qué hago hincapié aquí? Porque el objetivo de este estudio, el estudio Legacy, fue valorar duración de la respuesta y en ningún caso supervivencia ni tuvo una rama control. Recordar también que a pesar de que los pacientes se podían incluir hasta 8 centímetros, la mediana fue de 2,6, o sea que son pacientes que, a menos que los que tuvieron performance status de 1, que se consideraban como BSLC, eran pacientes con una enfermedad muy poca carga tumoral y aún así tuvieron hasta un 34% de recurrencia en aquellos pacientes que no lograron una respuesta completa. Por lo tanto, datos que estamos analizando y habrá algún apartado en este sentido. La otra gran pregunta o discusión es hasta qué punto SBRT tenemos que incluirlo en nuestra práctica clínica, qué nivel de evidencia tenemos para recomendarlo. Es real que cada vez hay más datos en carcinoma hepatocelular, pero estos datos a día de hoy aún no tienen la suficiente evidencia para poder encontrarles un lugar. Aquí les presento un metaanálisis del año pasado que vieron el impacto de SBRT en cuanto a supervivencia y me gustaría resaltar la heterogeneidad de este metaanálisis de casi un 41%. ¿A qué se debe esta heterogeneidad? En parte se debe a la población que incluyeron. Como pueden ver aquí están todos los estudios que se incluyeron
y la población. Los criterios de cada uno de ellos fueron muy diferentes y una de las mayores limitaciones que hay es que muchos de estos estudios aplicaron la clasificación del TNM y esto hace que la población sea francamente heterogénea. Como podemos ver aquí, la clasificación del TNM considera pacientes con tumores únicos menores de 2 centímetros, pero que pueden tener invasión vascular, o sea, mezcla pacientes Bellier con pacientes de estadios avanzados, o incluso en un T2 puede incluir pacientes que solamente tengan enfermedad multifocal con otros que tengan enfermedad extrahepática. Por lo tanto, este sería un punto a tener en cuenta si lo queremos valorar. En relación a SBRT, como decía, hay cada vez más datos. Me centraré en un solo estudio que creo que es el más serio en este sentido, el que está más estructurado y que publicaron el año pasado en Journal of Pathology, que es este de Kim. Y por otro lado, los que estén interesados, les recomiendo esta editorial que sobre todo hace hincapié en el impacto que tiene la respuesta radiológica al momento de analizar los datos de la SBRT, pero excede totalmente el tiempo que podemos dedicar en esta presentación. Por lo tanto, el estudio de Kim, ¿qué hicieron? Aquí lo que hicieron fue un propensity score y miraron pacientes tratados con tumores tratados con SBRT y con radiofrecuencia antes y después del análisis. Pero nuevamente, no analizaron pacientes, analizaron en el estudio tumores que tenían estos pacientes. Cuando vamos a ver la población que realmente estaba incluida en el estudio, hay un punto muy importante a tener en cuenta. Aquí tenemos los pacientes, aquí sí pacientes antes del propensity score y aquí después del propensity score. Cuando miramos la función hepática es relativamente igual antes y después, porque en todos los casos el grupo de pacientes con Child B o C era de alrededor de un 10% en el grupo de radiofrecuencia y un poco más, un 15% en el grupo de SBRT. Sin embargo, cuando vamos a analizar la clasificación del BCLC, como era de esperar, los pacientes tratados con radiofrecuencia en un porcentaje muy bajo, menos de un 10%, eran pacientes con BCLC-B o BCLC-C. Sin embargo, para poder hacer el matching, han sobreestimado el porcentaje de pacientes con BCLC-B y C, que ya sabemos que no son pacientes candidatos a tratamiento con radiofrecuencia y por ende las comparaciones que se puedan hacer con la radiofrecuencia en esta población, que como pueden ver representa casi un 50% de los pacientes, no es real, sino que se está aplicando un tratamiento a una población que ya sabemos que no funciona. Por todo esto, creo que se ha de analizar con más detalle y que hemos de definir muy bien cuál es su rol. A día de hoy, como primera opción de tratamiento, me impresiona tener un rol en la clasificación del BCLC. Paso entonces a la última parte de la charla y que se centra básicamente en el tratamiento sistémico, cuál es la aproximación que hacemos desde el BCLC a aquellos pacientes que reciben tratamiento sistémico, ya sea en primera línea, en segunda línea o en las siguientes líneas. Sabemos que en primera línea tenemos datos de sorafenib, atezolizumab y lenva, atezolizumab superior que sorafenib, y sorafenib y lenvatinib el mismo nivel de evidencia. En segunda línea solo hay tratamientos basados en la evidencia después de sorafenib, no tenemos disponibilidad de trabajos o de ensayos clínicos después de atezolizumab o de lenva. Y en tercera línea la única opción que tenemos es cabozantinib en aquellos pacientes que no lo utilizaron como segunda línea. Fuera de esto, todo lo que tenemos es investigación, no hay datos basados en evidencia para poder aplicarlo. Por lo tanto, ¿cómo planteamos el manejo de estos pacientes en la práctica clínica? En todos aquellos pacientes que no tenemos ninguna opción de tratamiento, nos podemos plantear dos escenarios. Aplicar tratamientos que han demostrado su beneficio en supervivencia en otras líneas o aplicar tratamientos que hay datos de seguridad y de respuesta radiológica en determinadas líneas. ¿Hasta qué punto podemos poner al mismo nivel estos tratamientos con los tratamientos que ya han demostrado su beneficio en supervivencia, respuesta radiológica y seguridad? Teniendo en cuenta este escenario, nuestra propuesta es en todos aquellos pacientes que no exista evidencia, lo que nos habríamos de plantear es la opción del ensayo clínico,
es la mejor forma de poder generar los datos y tener datos estructurados para esta población y poder generar evidencia. Si no cumplen con ninguno de los criterios o no tenemos acceso en nuestro hospital o hospitales cercanos, podemos plantear tratamientos que estén disponibles, que tengan datos de seguridad y establecer diferentes estrategias de tratamiento. Pero aquí no hay un consenso general, es solamente una propuesta. ¿Qué sucede en pacientes que tengan como primera línea atezolizumab, lenva, radioembolización o que hayan participado en un ensayo clínico en primera línea? Tampoco tenemos segundas líneas y aquí nuestra propuesta es la misma. Primera opción, clinical trials. Si no cumple con los criterios, nos podemos plantear utilizar los fármacos que tenemos en este sentido, pero siempre teniendo en cuenta que independientemente de en qué estadio de la enfermedad estemos, los pacientes tienen que tener una buena función hepática y un buen performance. Por lo tanto, esta sería la foto general de nuestra propuesta para el manejo del tratamiento sistémico. Sin embargo, hay un factor que es determinante y que es la disponibilidad de los fármacos en los diferentes países. La situación a nivel de España es muy complicada, a pesar de que se generan los datos desde aquí y que hay tratamientos aprobados por la Agencia Europea. No tenemos disponibilidad en el país de ningún otro tratamiento más allá del sorafenib y del lenvatinib. Y esto que sucede aquí, sucede en varios países. ¿Qué tenemos? Tenemos tratamientos que están aprobados por FDA y Agencia Europea, tanto en primera, en segunda como en tercera línea, y hay otros fármacos que solo están aprobados por la FDA, como es el caso de la radioembolización, que es lo que presentaba previamente, o la inmunoterapia, que en Europa, por el hecho de no tener datos de respuesta radiológica, no está aprobado. Argentina en general se rige más por la agencia FDA que por la agencia europea, pero esto es aplicable a diferentes países. Por lo tanto, el reto que tenemos como clínicos es cómo hacemos para definir el tratamiento cuando tenemos más de una opción que mejore la supervivencia. Cuando estamos en los ensayos clínicos es fácil, hay unos criterios predefinidos, tienen que cumplir los criterios de inclusión y exclusión. Si los pacientes están en la práctica clínica son completamente diferentes. Algunos de ellos serán exactamente igual que los pacientes que tenemos en los trials, otros estarán un poco por encima, ya sea porque tienen mayor grado de comorbilidades o tendrán una función hepática levemente deteriorada con respecto a lo que pide el ensayo clínico. Pero hay otra población, como son las poblaciones especiales, que están totalmente excluidas de los ensayos clínicos. Por lo tanto, el reto que tenemos es cómo extrapolamos la evidencia a la práctica clínica. En este sentido, este mismo mes publicamos esta revisión en el cual nos planteamos diferentes factores que podríamos tener en cuenta o que los diferentes clínicos tienen en cuenta al momento de seleccionar la mejor opción de tratamiento, siempre y cuando nuestra premisa sea dar el mejor tratamiento en cuanto a supervivencia a estos pacientes. Si tuviésemos este mundo ideal, donde tenemos opción a todos los tratamientos, ¿cómo los seleccionaríamos? Si tenemos dos tratamientos que son equivalentes en supervivencia, la respuesta es he de buscar otros factores. Si tenemos un tratamiento que mejora la supervivencia, como es actualmente el atezolizumab, para nosotros esta sería la primera opción y luego tendremos que definir cuál de las otras opciones si el paciente no está bien. ¿Qué factores podemos tener en cuenta? La seguridad, la base racional, la respuesta o datos de vida real o de calidad de vida. Lamentablemente o por suerte, no hay un criterio específico para cada paciente. Cada médico podría tener una decisión completamente diferente en un primer médico que considere que primero para él o para ella es la seguridad, después la base racional, la respuesta, datos de vida real y calidad de vida, y otro médico o médica que lo único que mira es datos de vida real. Por lo tanto, estas combinaciones son infinitas y la decisión final siempre la tendrá el paciente, pero recordar que el paciente decide en base a la información que le generamos como médico. Por lo tanto, nuestra recomendación es tener un algoritmo de cuáles son los factores que consideramos, y esto es lo que discutimos en esta revisión, para poder establecer y utilizar los mismos criterios en todos los pacientes y no modificar de criterio de uno a otro para poder generar los datos propios. Esto lleva a la pregunta de
cómo defino el tratamiento o el plan de tratamiento, porque ahora tenemos primeras y segundas líneas. Y aquí les pongo 5 ejemplos. Podemos tener pacientes que en primera línea sean candidatos a todas las opciones de tratamiento. Podemos tener otro paciente que solamente es candidato a Lemba y Sorafenib porque tiene un alto riesgo de sangrado, por ejemplo, por varices esofágicas que no se pueden erradicar, o un paciente que solamente es candidato a Sorafenib porque por carga tumoral no se puede, o porque por problemas inmunológicos no puede recibir tratamiento con atezolizumab. En este caso es simple porque hay una sola opción. En este caso es el más complejo porque debe tomar la decisión, pero si cumple, al final lo que primará será la supervivencia, entonces la decisión está aquí. Por otro lado, hay otro escenario en el cual pacientes que no sean candidatos a ninguna de las primeras opciones, pero aún así es muy diferente porque tengo un paciente que tiene performance status de 2, una vasculopatía severa y descompensación hepática. En este paciente no podremos ofrecerle tratamiento. Pero si tenemos otro paciente que tiene buen performance status, buena función hepática y el problema que tiene es una vasculopatía severa, dependiendo de qué tipo de vasculopatía tiene, quizás podemos hacer un tratamiento endoarterial y plantearnos la radioembolización, o quizás no, y aquí es donde tenemos que definir como médicos. En cuanto a la pregunta 1 y 2, ¿cómo tomamos la decisión? Lo que hemos de tener en cuenta es qué opciones de tratamientos tenemos en uno y otro, compartir con el paciente todas estas opciones y aparte tener nuestro algoritmo de cuáles serán nuestras premisas una vez superada la pregunta de la supervivencia. Y en este sentido aparece otro factor que en el tratamiento sistémico hasta ahora no contemplábamos y que son los Patient Report Outcomes, que es qué opina el paciente, cómo percibe el paciente el tratamiento. En este sentido hay diferentes cuestionarios que lo plantean. No me detendré en este sentido. Sí tener en cuenta que toda la información que hay en este sentido está hecho en la subpoblación que realmente contestó el cuestionario. Muchas veces estos cuestionarios se contestan en un grupo muy pequeño de pacientes porque el paciente o no responde el cuestionario o los pacientes que fallecen por defecto no tenemos datos de esta población a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tener en cuenta que los cuestionarios siempre se han de tomar como información descriptiva que no tienen en cuenta los ajustes por multiplicidad y por ende no podemos tomar decisiones solo basado en esto. Actualmente en tratamiento sistémico tenemos los datos del estudio REFLECT, que como decía compara el lenvatinib con sorafenib, y lo que vio es que son similares en ambos grupos, que no hay un cambio como era esperable, en el sentido de que el mecanismo de acción es similar y la población estudiada también. Diferente es la situación del IMBRAVE 150, atezolizumab versus sorafenib. Aquí también es descriptivo y todo lo que tiene que ver con fatiga, dolor, pérdida de peso, impresiona que en el grupo de atezolizumab tienen menos percepción de estos síntomas, pero nuevamente en ningún caso podremos basar nuestra respuesta en este sentido. Pero sí decir que cada vez tiene más valor toda esta información para poder estructurar cuál es el plan de tratamiento. Ahora hay un factor que también tenemos en cuenta, que es la vía de administración, que hasta ahora no nos la planteábamos porque había una sola vía, y hay algunos pacientes que prefieren una vía de administración con respecto a otra, y también tendremos que ponerlo en nuestra ecuación al momento de proponer el tratamiento. Por lo tanto, en segundas líneas, como dije, la complejidad es muy alta, la evidencia es muy baja, y en este sentido las guías de ASCO proponen que sorafenib, lenvatinib, cabozantinib, regorafenib podrían ser consideradas opciones de segunda línea, pero que hay que generar datos de vida real y análisis post-op. Sin embargo, en este caso siempre tendremos las limitaciones propias de un estudio no randomizado y llevará tiempo para poder generar estos datos. La ISEL, la Europea del Hígado, publicó recientemente, también este mismo mes, esta revisión en cuanto a su position paper de cuál es la visión de la ISEL en el tratamiento sistémico. También está disponible de forma gratuita, si mal no recuerdo, durante todo este mes. Y en principio plantea primera línea atezolizumab, si no cumple los criterios, sorafenib o lenvatinib, y en el caso de segunda línea, poder dar tratamientos inhibidores multikinasa
of level, o en el caso del sorafenib y lenvatinib, estas opciones que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí es un área en el cual hay que generar datos y actualmente no tenemos evidencia para dar soporte a uno u otro tratamiento. Para finalizar, a la respuesta de si dejó de ser estática, nunca lo fue. Ahora más que nunca hemos de tener en cuenta los conceptos de migración de tratamiento y progresión intratable, diferenciar muy bien lo que es la parte de factores pronósticas, que es donde tendremos modificaciones, agregaremos, como decía, esta parte de clinical decision making y que creemos que será de gran utilidad para poder ver esta clasificación como una clasificación más dinámica, lo que podemos ver en un plano como puede ser la figura. Esperamos y estamos trabajando para que en noviembre, el 22 de noviembre, podamos presentar públicamente al mundo la nueva clasificación, nueva versión del BSLC. Aprovecho de invitarlos al 35 aniversario del BSLC. Este año decidimos que la mejor forma de compartir y celebrar con todos era hacer un evento digital, que será de libre acceso. Se podrán registrar todos los médicos y profesionales de la salud interesados en el cáncer hepático, y de esta forma el programa estará disponible en las próximas semanas, espero, y los esperamos a todos allí porque aquí será la presentación oficial del BSLC. Y con esto finalizo. Nuevamente, gracias por la invitación, por el honor de formar parte del Congreso desde aquí, desde Barcelona. Y un fuerte y caluroso saludo a todos ustedes, y la verdad que la despedida de Beatriz ha sido muy dura para todos, y desde aquí quiero compartirla con ustedes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Aquí ya es de noche. Primero que todo, agradecer a la sociedad la invitación a poder hacer este homenaje a Beatriz. Como todos saben, fue mi mentora. Para los que no lo conocieron y para todos los que lo conocimos, Beatriz se formó en el Hospital Posada, se fue a Neuquén, y además de formar una gran familia, como ven acá, con Laura, Mariana y su esposo Daniel, fue una referente para todos los hepatólogos. En la foto que les muestro aquí es una foto donde ya se veía que era una líder, tenía determinación, energía, generosidad, sobre todo ideas claras, y estaba convencida de lo que hacía. Nos podía gustar más o menos alguna vez lo que decía Beatriz, pero todos escuchábamos, y cuando Beatriz hablaba, algo había que escuchar, y sabía que tenía algo que decirnos. Y en este pequeño homenaje lo que quisiera resaltar de Beatriz fue que siempre tuvo a su familia por delante, tuvo la capacidad de conectar y de organizarse para tener este compromiso a los pacientes que al menos a mí me ha transmitido, a ser una mujer luchadora en todos los sentidos y una gran mentora. Debo de decir que si no hubiese sido por Beatriz, mucha de mi carrera no sería la que es, y quiero agradecer públicamente, agradecer sobre todo a su familia por su generosidad, y como dijo Daniel, el día que nos despedimos, seguramente se fue a organizar el cielo, y estoy convencida. Gracias Beatriz, y gracias a la familia. Y con esto, a que pesar del dolor, hemos de pasar a la ciencia. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que estén con nosotros acá, deleitándonos con escuchar a María y agradeciéndoles también por el homenaje a nuestra querida Beatriz. Vamos a pasar a las preguntas del público. María, hay varias preguntas. Muchas felicitaciones por tu conferencia. Y yo te voy a empezar a leer algunas preguntas de Federico Piñero. Muy bien. Federico Piñero, bueno, como te digo, te felicita bien por la presentación, y dice: ¿cómo piensan integrar el perfil biomolecular en el BSLC?
¿Es ahora o piensan que hay que esperar más tiempo para su aplicación? Bueno, es la gran pregunta. Estamos actualmente, como comentaba, trabajando en la nueva versión del BSLC que esperamos poder presentar en noviembre en el evento que les comentaba. A pesar de que hay mucha investigación en los perfiles moleculares, no hay ningún perfil molecular que podamos extrapolar a la práctica clínica, y aunque es un avance, puedo decir que en la versión del 2021 no se incorporará ninguna firma molecular para el manejo del carcinoma hepatocelular, básicamente porque no hay nada que esté demostrado que nos pueda permitir tomar decisiones clínicas. Recordar que la clasificación del BSLC tiene el objetivo de ser una herramienta clínica, no con los fines de investigación. Podemos estratificar a los pacientes según el BSLC para hacer investigación, pero en ningún caso al revés. Otra de Federico, mira, dice, durante mucho tiempo no le dieron relevancia a la alfa-fetoproteína como variable pronóstica. ¿Llegó la hora de incorporarla al BSLC? Como decía, nunca fue estático el BSLC, por lo tanto siempre es el momento de incorporar nuevas cosas. Estamos trabajando en ello, no puedo adelantar exactamente cómo aparecerá, pero hay novedades. No es el momento y fuera de esta aproximación, lo que sí puedo decir es que es un factor pronóstico. El problema que hay es que para los diferentes estadios no hay un punto de corte para poder diferenciar y discriminar, dar un tratamiento o no. Diferente es el paciente del trasplante, que también estamos trabajando en esa parte. Tomarlo como un factor pronóstico, pero con los matices que ya adelantaremos. Bien. Esta es la última que ha hecho Federico. Dice que el stopping rule de 2 tases, ¿te parece que es aplicable en todas las regiones en el mundo? No hay consenso aún para esto, sobre todo la gran heterogeneidad de terapéuticas loco-regionales en la vida real. Aquí es un área que el de la tase y 2 tases y el concepto de progresión intratable nuevamente es una recomendación clínica, pero las 2 tases no son taxativas que todos los pacientes han de hacer 2 tases y nada más. Hay pacientes que quizás con una tasa logran la respuesta completa, otro que logra respuesta completa con 2 tases y está un año sin progresar y le haces una tase al tercer año. Por lo tanto, yo creo que no es ni aplicable en todas las regiones, ni tampoco es aplicable a todos los pacientes, incluso en una misma región. Por lo tanto, aquí volver a reforzar el concepto y nuestra responsabilidad como clínicos. Lo hablaba antes de entrar aquí con Fernando y con Omar. La responsabilidad que tenemos como médicos tratantes del manejo de esta patología, que cada vez es más compleja, pero que tenemos la capacidad de hacerlo como hepatólogos. Hay que ver la función hepática, hay que ver el estado general y no podemos asumir reglas taxativas en esta población. O al menos así lo vemos desde aquí. Perfecto. María, bueno, un profundo agradecimiento por sobre todas las cosas, por recordar a nuestra compañera, porque Beatriz fue una mentora de muchos en Argentina. Y agradecerte a vos por poder brindarnos tus conocimientos y aprovecharte en nuestro idioma, que no es menor. Acá, bueno, a ver, te digo, hay como 10 mensajes, todos de felicitación, todos. Gracias todos. a todos. Pero alguno se pone áspero y te hace una pregunta. Perfecto, aquí estoy para eso, como Beatriz, con decisión. Claro, bueno, Gabriela Vallay pregunta, sí. Si la caracterización del estadio B será una clasificación o migrará a pacientes considerados estadio B a estadio C. Gabriel, bueno, gracias por la pregunta. El tema de la migración de tratamiento es aplicable a todos los estadios y esto lo reforzaremos en esta versión del 2021. Originalmente la migración comenzó con el migrar del estadio intermedio al avanzado, pero migración es aplicar el tratamiento siguiente a todos aquellos pacientes que por algún motivo no les podemos ofrecer el tratamiento, ya sea porque tienen una localización que no se puede hacer el tratamiento con tratamiento percutáneo o que hayan progresado. En el caso particular del estadio intermedio, son pacientes que algunos
desde el inicio le vamos a dar tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque está todo dentro del tumor, del hígado, pero es una enfermedad difusa, o porque a pesar de tener multinodulares no se puede hacer técnicamente una TACE porque no lograríamos la respuesta completa. Por lo tanto, la respuesta es que sí, seguramente veamos en la clasificación un grupo de pacientes BCLSB que su primera opción de tratamiento sea el sistémico y no como progresión intratable. O sea que estoy desvelando demasiadas cosas de aquí a noviembre. Bueno, solo porque es Argentina. Tenés que invitar. Muy bien. Sí, sí. Seguimos. Mira, Adrián también te manda muchas felicitaciones, gracias por estar. Hoy más que nunca recordando a Betty, te hace una pregunta. Si ves algún lugar para Teso-Beva en pacientes fallados o intolerantes a tiroxinquinasas. Gracias, Adrián. De hecho, fue Beatriz quien me conectó con Adrián, así que es un honor. A ver, Teso-Beva como segunda línea. Esta es un punto que en muchos sitios se considera que puede ser como de facto a la segunda línea y que podemos usar tirosinquinasas y después Teso-Beva, o Teso-Beva y después las tirosinquinasas. Creo que si tenemos un paciente que ya está en inhibidores de tirosinquinasa, no utilizaría como segunda opción Teso-Beva, porque si le está funcionando el tratamiento no hace falta agotarlo previamente. ¿Qué hacemos aquí en el BCLC o qué creemos que es lo más recomendable? Si tenemos en nuestros centros opciones de trials, todos aquellos tratamientos que no están demostrados que mejoran la supervivencia, no utilizarlos como primera opción. Y era un poco lo que intentaba transmitir en la diapositiva. Están con inhibidores de tirosinquinasa o están con Teso-Beva y no tenemos opciones de segunda línea, un trial. Si no hay opción de trial ni en mi hospital ni en ninguno alrededor, puedo disponer de fármacos que tenemos datos de seguridad y de mecanismo de acción. Y en ese contexto lo podríamos plantear. De hecho, y esto avanzo, habrá una parte de la figura del BCLC que es el Clinical Decision Making, que es las decisiones clínicas, y aquí entra toda esta elucubración porque cada vez es más complejo, no hay un esquema que pueda ser aplicable a todos porque hay muchas variables para tener en cuenta. Pero como concepto, si no podemos demostrar la secuencia por evidencia, nuestra recomendación es el Clinical Trial, que es donde mejor organizado está para poder valorar la seguridad y la eficacia de los fármacos. Bien. Otra pregunta, Mari. No sé tenemos tiempo todavía. Mira, una pregunta que surgió esta mañana, no la alcancé a hacérsela a Federico Piñero, te la hago a vos. En relación a los pacientes, viste que has logrado hacerle downstaging y los has llevado a Milán para el trasplante. ¿Hay alguna cabida para hacer algún tratamiento sistémico? Porque se ha pasado ya por varios tratamientos locos regionales para lograr la llegada a Milán, el downstaging. Muchas veces esos pacientes se nos pierden con tanto esfuerzo. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿O qué harías? ¿O qué hacen ustedes? Sabiendo que nosotros tenemos ahora tiempos de espera probablemente más largos en ese grupo de pacientes. Sí. A ver, aquí es un punto complejo porque no es que estás pensando en hacer un tratamiento porque es la mejor opción para el tratamiento, sino es para paliar un problema local que tenés de tiempo en lista de espera. Y aquí diría cómo razonaría el caso, ¿no? Si doy tratamiento sistémico, ¿qué tratamiento sistémico? Porque ahora hay diferentes mecanismos de acción. Si pienso en un inhibidor tirosinquinasa, que es un antiangiogénico, el riesgo que le agrego al paciente del momento de trasplantarlo, que tenga complicaciones durante el trasplante, creo que es muy superior al que pueda tener de progresar. Si has logrado hacer el downstaging, en principio es un tumor que has podido controlar y que quizás puedes volver a aplicar un tratamiento locorregional para controlarlo antes de darle un sistémico. Actualmente tenemos Teso-Beva, que es inmunoterapia con Beva, que es un antiangiogénico. Estamos en la misma situación. Como concepto, plantear tratamientos en un paciente de lista de espera que no está demostrada su seguridad, ni siquiera el beneficio de eficacia de su seguridad, es poner al paciente en riesgo de perder la única opción que tiene, que es la del trasplante. Entonces yo aquí sería muy cautelosa antes de hacer ninguna recomendación, y mi primera aproximación sería, si he logrado el estar dentro de Milán con un loco regional, volver a repetirlo
antes de contemplar el tratamiento sistémico. Ahora actualmente hay trials y hay uno que es con SBRT y inmunoterapia en lista de espera, pero en el marco de un ensayo clínico con unos niveles de seguridad más acotados que lo que podemos tener en un paciente particular, creo que es la mejor opción. Perfecto, gracias, Mari. Pero, ¿querías hacer alguna pregunta del público? Mira, Gabriel, creo que va de la mano de lo que vos acabas de hacer, porque Gabriel preguntaba si habrá alguna recomendación de tratamiento sistémico en trasplantados. Vos hablabas del pre. En el post. Sí, en el post el BCLC no entra en las poblaciones especiales porque creemos que la clasificación del BCLC es pronóstica y excede la recomendación a todo esto. Pero he de decir que en el campo del post, en tratamiento sistémico, gracias a la academia, a los trabajos multicéntricos que hemos puesto en marcha junto con Yabarone y la colaboración de todos los países y Latinoamérica, específicamente Argentina, hay muchos de vosotros que forman parte de los estudios. Hay datos en pacientes con sorafenib, con regorafenib y con cabozantinib, o sea que el espectro que tenemos actualmente es muy superior que el que teníamos hace unos años. Sería sumamente cautelosa en pensar la inmunoterapia, los trabajos que hay, básicamente con nivolumab, el riesgo de pérdida del injerto es muy alta, puede llegar a un 45%, y todavía datos con pembrolizumab o la combinación de atezolizumab no hay tantos, hay casos, pero nuevamente yo creo que aquí tenemos dos puntos a controlar. Uno es la enfermedad del cáncer y otra es no perder el injerto. Entonces, aquí el no perder el injerto creo que tiene mucho más peso que controlar la enfermedad con inmunoterapia, y sería más partidaria de los antiangiogénicos en estos pacientes. Del público, no. Te hago una yo. Dale, hace una. En la práctica, a ver, nosotros no tenemos una aplicabilidad de la biopsia hepática para diagnóstico. Es decir, nosotros el IRAD5 lo trasplantamos, el 4 lo miramos. ¿Cómo lo manejan ustedes allá? Perdón, ¿por qué no tienen aplicabilidad de la biopsia? Porque no tenemos patólogos que nos generen confianza en el diagnóstico histológico. Entonces, una lesión dudosa, vemos evolución más que ir a la biopsia. Quería saber qué hacen ustedes. Bueno, me preocuparía no confiar en el patólogo que está en el grupo de trasplante, primero. lo mandaría a formarse en algún sitio. No, nosotros, ¿qué pensamos? Creemos que para tomar una decisión terapéutica, ya sea hacer desde una radiofrecuencia a una cirugía o cualquier otro tratamiento, es necesario la confirmación histológica. Tenemos datos de nuestro grupo y que también están validados por grupos italianos, que si a un LIRAD4 esperas la evolución, el 73% de entre el IRAD3 y 4, entre un 73 y un 92% será un cáncer. Entonces estás poniendo al paciente en riesgo de que progrese, y que progrese excediendo, por ejemplo, los criterios de trasplantabilidad, y que pierda una opción terapéutica muy importante. Entonces, yo creo que aquí hay que unir esfuerzos para encontrar un patólogo que te genere confianza y llegar al diagnóstico. En ningún caso un LIRAD4 lo esperamos. Habitualmente se biopsian, a menos que haya un problema técnico para poder hacer la biopsia, y ese señor que tiene un problema técnico para poder biopsiarse, tampoco se podría hacer un tratamiento percutáneo, y entramos en este loop de ¿a quién voy a diagnosticar? A aquel paciente que le puedo ofrecer un tratamiento. Y esto creo que también es interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los casos que se discuten es en pacientes que no tienen opciones de tratamiento, y ese señor no hace falta diagnosticarlo. Pero si tiene opción de tratamiento, biopsia a todo aquel que no cumpla los criterios no invasivos y a todos los pacientes no cirróticos, porque no olvidarnos del colangiocarcinoma. Tratar pacientes como carcinoma hepatocelular cuando son colangios tiene un impacto, y somos responsables nosotros del pronóstico del paciente, porque estamos dando un tratamiento que no toca muchas veces. Está claro. Hace unos años se publicó un score, el Moral Score, como elemento predictor, que utilizaba el alfafeto y también un índice que era neutrófilos linfocitos. ¿Ustedes lo han evaluado? ¿Lo has mirado en algún momento? Nosotros hemos hecho diferentes estudios
en pacientes sobre todo de intermedio y avanzado para ver el rol del índice neutrófilos linfocitos. En todos los trabajos te sale que hay un perfil de pacientes que va diferente. Sobre todo resaltar que si lo miramos en intermedio avanzado no es el paciente que queremos diagnosticar. Entonces, como criterio diagnóstico, al final estamos siempre en pacientes con mucha enfermedad. Si lo quiero utilizar como criterio pronóstico, que sería la otra opción, tengo que tener en cuenta con qué pacientes estoy evaluando y qué beneficio tiene. Y ahí es donde realmente no hay un punto de corte que podamos decir es 2, es 3 o es 5. Y ahí es donde están fallando los scores, que hay muchos, pero que no se pueden utilizar en la práctica clínica, aunque evidentemente hay un factor pronóstico que lo está atrás de todo esto. Perfecto. Omar. Bueno, Mari, bueno, seguiríamos, hay preguntas, pero bueno, estamos en tiempo, Mari, lamentablemente. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por invitarme. Un gran alegría y honor estar nuevamente en Argentina y más aún en esto que nunca me hubiese imaginado que me iba a tocar y bueno, nos quedamos con Beatriz tal como la conocimos, que solo irradiaba luz y energía. Exacto. Mari, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad y por estar siempre atenta a nuestros llamados y pedidos. ¿Sí? Nos vemos pronto. Un beso grande, nos vemos pronto. Que estés muy bien. Hasta luego. A todos, muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia, la magistral conferencia de María. Ahora en unos minutos hacemos el cierre. ¿Querés hacer algún comentario ahora, Fer? No, solamente eso, que no se vayan, que en unos minutitos hacemos el cierre del Congreso con este honor que fue tenerla María y poder aprovecharla a esta hora. Me pondré colorada, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Chao, Mari, un beso grande. Chao, hasta luego. Hasta luego.